Buenos días, hermanos. Realmente es una bendición poder, siempre lo digo, pero me encanta recalcar esto de la alabanza y la adoración. Es algo tan tremendo que cuando llegamos a entender que, como dice la palabra de Dios, que en esta alabanza, en esta adoración, el Señor se manifiesta y habita en la alabanza de su pueblo. Así que es tan hermoso comenzar alabando y adorando a nuestro Dios. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes este mensaje que puse como título Mentalidad de Cruz. ¿A qué se refiere esto? Hace tiempo que siento de parte del Señor hablar de este tema, o seguramente me hablaba a mí, y me puse a investigar, a leer la Biblia y a ver incluso en internet si había algunas prédicas al respecto. Y puse, por ejemplo, mentalidad de reino, y había muchísimas prédicas de distintos lugares. Mentalidad de trono, muchísimas más. Y cuando puse mentalidad de cruz, solamente había una sola prédica. Una prédica cortita que me puse a escuchar, y este pastor, que era centroamericano, creo, decía: no tenemos que tener mentalidad de cruz, sino mentalidad de trono o algo así, porque la mentalidad de cruz es algo que es pobre, o que habla de derrota, y mejor es estudiar o tener la mentalidad de reino, de trono, porque eso nos empodera. Me llamó mucho esto la atención, porque pareciera que la palabra empoderar se ha convertido en algo, un lenguaje cotidiano y común entre muchas iglesias, o tal vez de algunos hermanos que tal vez se preocupan más por esto de tener el poder y todo lo demás. O yo tengo el poder, como decía un amigo mío de la infancia, que algunos de ustedes lo conocerán. Pero yo entendía de que en realidad el poder viene de Dios y todo está sometido bajo su absoluta soberanía. Entonces me puse a indagar un poco más, y me di cuenta que no hay que ser muy erudito en la palabra para entender que cada prédica o mensaje de este evangelio poderoso de Jesucristo, si no tenemos presente la cruz y la sangre de Cristo, estamos olvidándonos de algo tan importante que constituye la esencia de nuestra propia salvación. Cuando nosotros amamos a alguien, ustedes recordarán cuando estaban de novio, y seguramente cuando están casados, ¿no? Porque siempre decimos cuando están de novio estaban enamorados, y cuando están casados, ¿no? ¿Acaso? También, ¿verdad? Es cuando estamos enamorados de alguien o amamos a alguien, queremos conocer cada vez más y más de él o de ella, saber qué le agrada, qué no le agrada, qué dice, cómo lo dice, pero por sobre todas las cosas, cómo piensa. Es entonces, como cristianos, deberíamos preguntarnos: ¿cuánto conocemos de Jesús? ¿Cómo pensaba Él? Hechos 5:39 dice: el Señor, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Por eso es que estudiamos la palabra, por eso es que escudriñamos las Escrituras, para conocer más de nuestro Señor. 1 Corintios 2:16 dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Mas nosotros, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Partiendo desde ahí, con esta gran ventaja que el Señor nos da de poder tener la mente de Cristo, es cuando me pregunto: ¿cómo pensaba Jesús cuando estuvo en la tierra? Yo me imagino a Jesús antes de venir a este mundo, allá en las glorias celestiales, en el trono, recibiendo la alabanza, la adoración, el servicio de todos los seres celestiales, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etcétera, todo al servicio de su reinado y de su majestad. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, porque por Él y para Él han sido creadas todas las cosas. Pero cuando pienso en Jesús en la tierra, veo un niño humilde, nacido de una virgen, en aquel establo, en las condiciones tan extremadamente modestas, haciéndose hombre como nosotros. Veo un Jesús, como narran las Escrituras, que había dejado su trono, toda esta gloria, para hacerse un hombre de carne y hueso. ¿Por qué? Simplemente para venir a buscarnos a nosotros, acá en la tierra.
Filipenses 2:8 dice, estando en condición de hombre, Él se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús fue el único ser humano que nació sabiendo cómo, cuándo, dónde y de qué manera iba a morir en aquella cruz. Y esto no fue algo accidental, hermanos. No es que las cosas sucedieron así y Jesús tuvo que morir en la cruz. No, nada que ver. Las Escrituras nos enseñan que esta fue una misión planificada por el Padre y con el consentimiento de su Hijo, que dijo, heme aquí, envíame a mí. Esta misión perfecta, en Hechos 2:23 nos dice, a este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vemos cómo esta misión, este propósito de Jesús de venir a este mundo, fue contemplado perfectamente por el Padre. Entonces lo que pienso es que Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con una mentalidad de cruz. Entonces la gran pregunta sería, en esta mañana, ¿quiero realmente ser un discípulo de Jesús? Para ello deberíamos pensar como Jesús, ¿verdad? Deberíamos tener esta mentalidad de cruz también. Me gustaría compartir algunos puntos con ustedes que nos ayuden a entender esto. Voy a ir un poco rápido, son varios puntos, pero yo sé que ustedes conocen mucho de la Escritura y van a poder entenderlo. Juan 3:16 dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde lo entregó? En la cruz. El propio Jesús dice que no hay amor tan grande expresado que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Dónde dio la vida Jesús por sus amigos? Por nosotros, en la cruz. Entonces, vemos que este Jesús nos manifiesta en la cruz el amor perfecto. Podríamos decir que esta es la expresión más grande del amor. El mundo utiliza un símbolo del amor, ¿verdad? Y es el corazoncito. Yo amo a fulano, yo amo a mengano, y tiene el corazoncito y entendemos que esto significaría amor. Pero yo creo que el icono más importante que simbolice el verdadero amor es la cruz de Cristo. Es allí donde el Señor entregó todo lo que poseía en esta tierra, su cuerpo, su alma, su espíritu y el derramamiento de su sangre. En esta misión había un propósito tan tremendo que significaba ni más ni menos que salvar a la humanidad. Para ello, para que se pudiera llevar a cabo esto, existía un final ineludible, hermanos, donde el desenlace sine qua non era que Jesús subiese a esa cruz. Este tremendo sacrificio de entrega de su cuerpo y el derramamiento de su bendita sangre, de la cual hicimos memoria recién, quedaron grabadas en las tremendas evidencias en aquel madero, teñidas de rojo de la sangre de nuestro bendito Cordero. Y esta es la sangre que hasta el día de hoy puede transformar vidas. Esta sangre puede seguir restaurando. Esta sangre sigue hasta hoy hablando de ese tremendo amor que nuestro Dios ha manifestado allá en esa cruz. Punto número 2, la cruz nos recuerda lo que cuesta seguir a Jesús. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces yo me pregunté, ¿quiere decir que si yo no tomo mi cruz y me niego a mí mismo, no puedo seguir a Jesús? El propio Jesús responde en Lucas 14:27 diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mentalidad de cruz, hermano. Lamentablemente es el mayor obstáculo para decidir seguir o no a Jesús.
Realmente muy pocos, por eso es que la Escritura dice que el camino ancho lleva a la perdición y el camino angosto a la salvación. ¿Por qué el camino angosto? Porque son pocos los que pueden pagar este precio. Tal vez en ese momento muchas personas pueden decir: yo preferiría una mentalidad de reino, una mentalidad de poder, pero de la cruz mejor ni hablemos. Seguramente hay momentos en que nos sentimos tristes y angustiados y tal vez podemos decir: ¿quién no lo ha dicho? ¿Podemos evitar la cruz? ¿Alguien de ustedes lo dijo? Yo lo dije muchas veces lo dije. Muchas veces hice revolear mi cruz cuando comencé en el camino del Señor, y yo recuerdo haber buscado una cruz grande, una pesada, una que todo el mundo viera y que dijera: wow, qué cacho de cruz que lleva este muchacho, y muchos pudieran crecer mi ego diciendo: qué buen cristiano es. De hecho, muchos lo dijeron en un tiempo, aún cuando yo tenía una doble vida. Pero muchas veces tuve que arrojar esa cruz y agarrar otra y tirarla, y hasta que busqué a veces cruces más livianas, cruces que se podían llevar. Pero muchas veces, miles de veces dije: ¿podemos evitar esa cruz? Pero hermanos, si esto le ha pasado a ustedes, tranquilos, no se preocupen, no nos desanimemos, porque el propio Jesús tuvo un momento muy difícil en el Getsemaní. Y la Escritura nos relata en Mateo 26:39 diciendo: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos a un Jesús angustiado, con un corazón destrozado por todo lo que le esperaba en la cruz. Vemos que no solo implicaba morir en la cruz, sino que Él llevaba la carga sobre sí de tamaño, de tan grande tamaño que eran los pecados de la humanidad. No solo pecado, enfermedades, todas las atrocidades de cada ser humano, Jesús lo llevaba sobre Él. Dice la Escritura que era tan angustiante lo que Él sentía en ese momento en el Getsemaní, que su sudor eran como grandes gotas de sangre, pero Él se refugió en su Padre y pudo experimentar el consuelo y la fortaleza que necesitaba en ese momento, como lo hacía siempre, y expresarle a su papá lo que sentía a corazón abierto. Su oración fue: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mentalidad de cruz. Entonces pudo levantarse con ánimo, valentía y poder, poniendo su rostro firme hacia la cruz. Punto número 3, si decidimos tomar la cruz, no faltará quienes nos tienten a dejarla. Pueden ser situaciones difíciles, pueden ser algunas personas que nos tientan a dejar esa cruz, o podemos ser nosotros mismos los que queremos boicotear ese camino. Mateo 27:40 dice: y diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Desciende de esa cruz. No sigas el camino de la cruz. ¿No escuchamos estas voces a veces? ¿No hay veces en nuestra vida donde queremos revolear la cruz y no continuar en este camino? Si tuviéramos una mirada especial, espiritual, y pudiéramos transitar este camino, podríamos ver muchas cruces arrojadas al costado del camino. Ahí están las mías, muchas de las que yo había tomado. Pero en algún momento decidimos tomar una cruz para continuar el camino. Pero, queridos hermanos, lamentablemente a veces podemos reconocer cruces de hermanos nuestros muy queridos que han tirado su cruz y nunca más volvieron a levantarla. Y esto es doloroso, hermanos, porque hay cruces tiradas al costado del camino que no han podido continuar este viaje. Punto número 4, a veces la cruz. En la cruz podemos, o con la cruz podemos sufrir soledad y abandonos. Muchos tal vez nos abandonen y tal vez unos cuantos nomás estén a nuestro lado. San Juan 19:25 dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y obviamente Juan, quien es el que relata este pasaje.
podemos ver cómo pocas personas en las Escrituras nos sobran los dedos de una mano para contar quiénes estaban al lado de Jesús en el momento tan difícil. Su mamá, su tía, una amiga y un discípulo. A veces esto nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Podemos ver a veces que tomar nuestra cruz puede implicar que muchos nos abandonen o muchos nos dejen. Miles habían seguido a Jesús en esos años, muchos lo habían aclamado incluso como rey. Miles habían visto milagros de parte de Jesús e incluso habían comido de estos milagros de Jesús. Pero en estos momentos difíciles, tan tremendos para nuestro Señor, muchos le habían abandonado, incluso sus amigos más íntimos, los apóstoles. Aquellos que habían dicho, no, Señor, preferimos morir antes que te lleven a la cruz, antes que tú mueras. Pero fueron los primeros que salieron corriendo cuando las cosas se pusieron mal, ¿verdad? Tal vez esto nos llegue a pasar a nosotros cuando decidimos tomar la cruz y seguir a Jesús. Pero el Señor está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio en la cruz de la soledad y del abandono. Hermano, si te sientes solo, si te sientes abandonado, ten presente que Jesús ya pagó ese precio. Y es Él el que nos acompaña en los momentos más difíciles de nuestra vida. Punto número 5, el Señor nos anima a compartir nuestras cargas. No solo a dar, sino también saber recibir ayuda. A veces nos cuesta esto, ¿verdad? Queremos ayudar, pero cuando alguien nos quiere ayudar o no buscamos ayuda y queremos jugar al llanero solitario y terminamos hundiéndonos más. En algún momento aparecerá algún Simón de Cirene que quiera ayudarnos a llevar nuestra cruz, y en otros seremos nosotros los que ayudemos a llevar la carga de otros. ¿Cuántos de nosotros acaso no hemos recibido ayuda y contención de algún hermano? Llámese pastor, consejero, etcétera. Personas que se metieron en el barro junto a nosotros para ayudarnos a salir de situaciones horribles que nos tocó vivir. Punto número 6, la cruz nos habla de humildad y obediencia, de una vida de humildad y obediencia. Digo esto porque podemos ver que Jesús desde su nacimiento hasta su muerte vivió de esta manera. Fue un estilo de vida de nuestro Señor. Y creo que esto es uno de los aspectos que más identifica una verdadera mentalidad de cruz. Filipenses 2:8 dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo están nuestros corazones, hermanos? ¿Están humildes? ¿Tan orgullosos, obedientes o rebeldes de lo que Dios nos dice? ¿Nos sentimos superiores a los demás? ¿Nos gusta que nos sirvan o somos presurosos a servir a otros? Punto número 7, el poder de la cruz. No es en la madera donde hay poder, sino en lo que ella representa, en el acontecimiento extraordinario que sucedió en ella. Era solo madera, aunque estoy seguro que Dios había planificado desde el nacimiento de ese árbol hasta el día en que iba a ser cortado, en el día en que iba a ser tallado y que iba a ser preparado el sacrificio de su propio hijo. Seguramente eso no se le escapó al Señor, porque era un sacrificio tan grande que iba a transformar el destino de la humanidad. Hay un poder ilimitado, amigos y hermanos, y misterioso en esta palabra de la cruz. Las Escrituras nos relatan en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hay un poder ilimitado en este evento de la cruz. Lo que sucedió hace más de 2000 años en aquel lugar, aún hoy sigue vigente con ese mismo poder. Hay personas que no conocen a Dios y tal vez les resulte locura, como dice el pasaje, incluso se burlan de la cruz, pero si llegan a encontrarse con ella, no vuelven a ser las mismas personas. Como dice una conocida canción, ¿verdad? Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú, Señor, lo cambias todo.
¿Cuánto hemos experimentado esto? ¿Cuánto quienes nosotros, al tener un encuentro real con esa cruz, no hemos vuelto a hacer lo mismo, ¿verdad? Entre esas maderas se libró la batalla más sublime que jamás haya existido en la historia del mundo. No estaban en juego intereses políticos, geográficos, económicos, sino que se jugaba el destino eterno de cada ser humano. Estaba en juego tu destino y el mío. Punto número 8, en la cruz se le quitó legalidad al enemigo. Colosenses 2, 14 y 15 dice, me encanta este pasaje, porque esto me hace recordar lo que Jesús logró en la cruz. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro campeón, que en la cruz ganó la batalla más tremenda que determinaba nuestro destino. Fue en la cruz que quitó legalidad a nuestro enemigo, el diablo. Punto número 9, la cruz lleva las marcas de la muerte que paradójicamente nos da vida. Estas marcas nos recuerdan lo que Cristo hizo en la cruz. Siempre debemos recordar esto, hermano. De hecho, acabamos de hacer memoria de la institución de la cena que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Porque somos olvidadizos, hermano, por naturaleza nos olvidamos y la humanidad y el mundo se olvidó de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso estamos como estamos, hermanos. Pero es la misión de la iglesia de recordar siempre lo que Cristo hizo en la cruz y recordarle a los demás de que en la cruz Cristo tuvo victoria sobre el pecado y la muerte. Gálatas dice 2:20, hablando de esta vida que nos da, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti. Punto número 10, la cruz trajo reconciliación. ¿Con quién? Con nuestro Dios primeramente, con las personas. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos. Antes éramos enemigos de Dios, antes éramos gentiles, no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero en la cruz hubo una reconciliación que ambos pueblos hizo un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay judío, no hay gentil, no hay blanco, no hay amarillo, no hay negros, no hay rojos, no hay azules. Todos somos iguales delante de la cruz, reconciliados por la obra bendita de Jesús. Hermanos, la cruz es mucho más que unas maderas cruzadas, es mucho más que una historia escrita en la Biblia o que la humanidad recuerde. La cruz hay una fuente de poder tan tremenda y lo que pasó en ella cambió el destino de toda la humanidad. Yo quisiera que podamos ver un video corto nomás, es una animación, un video animado, pero que representa las cosas, parte de las cosas espirituales que sucedió aquella vez cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Así que, ¿tienen listo el video? ¿Sí? ¿Podemos verlo, por favor? Father, forgive them, for they know not what they do.
God, my God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. No sé si habrán logrado, quisiera repasar el versículo después de ver este video y entender tal vez un poco más de lo que sucedió en aquella cruz, de lo que sucedió en la esfera espiritual, aquella libertad de nuestro Señor para muchos de nosotros, libertad sobre el pecado, libertad sobre la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte, libertad sobre la enfermedad, libertad sobre la condenación eterna que todos, por haber sido pecadores, teníamos este destino, pero Jesús cambió este destino. Jesús hizo posible lo que era imposible para nosotros. Jesús transformó la vida de cada uno de nosotros que decidimos creer en Jesús. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, amigos, esta reconciliación costó un alto precio. Costó no solo el plan perfecto de Dios eterno, sino que costó la sangre preciosa de su Hijo, el Señor Jesucristo. No podemos, hermanos, tener en poco esta salvación, como dice la Escritura. Cuidemos esta salvación. Y si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, que en este día el Señor le esté hablando a través de su Espíritu Santo, hablando de esta cruz y del poder que manifestado en la cruz por amor de nuestro Señor Jesús, que vino a morir por cada uno de nosotros. Que en este día, algunos que todavía no han tomado una decisión, lo animamos a que puedan decir: Señor, yo soy consciente que he pecado, yo soy consciente que te he ofendido con mi vida, soy consciente que tal vez he sufrido el abandono, el descuido y la soledad. Pero Señor, ahora entiendo que tú estás a mi lado para poder abrazarme, para poder darme contención, para darme ese amor bendito que has expresado en la cruz.
podemos decir, Señor, yo soy consciente que estoy atado a este pecado por años y no lo puedo dejar. Pecado, vicios, cuántas cosas que como humanos y como débiles muchas veces no lo podemos dejar. Pero déjeme decirle que el Señor Jesús pagó en la cruz una vez y para siempre la libertad del pecado, la libertad de la condenación. Y si nos refugiamos por fe, podemos obtener esta libertad. No solo la vida eterna, sino la libertad del pecado. ¿Es posible esto? Muchos podrán decir, no lo creo. Yo por años he creído que era imposible salir de la rueda de la rata, como le llamo yo. Es cuando uno empieza a dar vueltas siempre lo mismo, pide perdón a Dios y sigue, pide perdón y vuelve a caer. Y es tan cansador, hermanos. Es tan cansador que muchas veces cuando nos vamos a acostar no podemos evitar llorar en silencio y decir, Señor, ¿por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué no puedo abandonar este pecado? ¿Por qué estas cadenas que están al costado mío son tan grandes que nada, ni siquiera vos la podés romper? Pero déjeme decirle, amigos y hermanos, que el Señor Jesús tiene el poder para romper las cadenas, para derribar los muros, para hacer las vidas nuevas, para darnos una nueva identidad, para que seamos y nos sintamos hijos del Dios viviente. Y es ahí donde podemos tener una mentalidad de reino, una mentalidad de poder. Pero primeramente tenemos que atravesar la cruz, porque detrás de la cruz hay vida eterna. Detrás de la muerte de Cristo hay una vida abundante. Esa vida abundante que Dios quiere darnos para cambiar el destino de nuestras vidas, desde ahora y para siempre, para que llegue el momento en que podamos estar en presencia de nuestro Dios, contemplando su grandeza, su majestad, sentado en el trono, recibiendo la alabanza de los ángeles, de todos los seres celestiales, pero lo mejor, recibir la alabanza de sus hijos. Ahí estaremos nosotros cantando gloria y honra al Cordero que venció en la cruz al poder de la muerte y del pecado. Amén, hermanos. Amén, que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque intentamos con nuestra mente finita, Señor, entender las grandes verdades y los misterios, Dios. Pero te agradecemos, papá, porque te ha placido revelarla a tus hijos, Señor. Y porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, es que queremos conectarnos a través de tu Espíritu Santo para que esa cruz nos sea revelada, Señor, con tanta claridad que ya no seamos lo mismo, Señor. Si hay hermanos que hayan tirado, Señor, su cruz en el camino, Señor, que puedan retomar y seguir a Cristo como Jesús quiere. Señor, si hay hermanos que tal vez están luchando con pecados, Señor, con ataduras, que puedan entender que en la cruz se pagó nuestra libertad, oh Dios, y que las cadenas fueron rotas. Las cadenas fueron rotas, Señor, y no hay nada que pueda detenernos, Señor, porque no hay un poder tan grande como el tuyo y tan grande como el mensaje bendito de la cruz, Señor. Si hay alguna persona que todavía no ha decidido, Señor, seguir a Jesús, que en este día pueda tomar esa decisión y decir, Señor Jesús, quiero seguirte, quiero tomar mi cruz y seguirte a vos, Señor. Porque detrás de esa cruz bendita, Señor, hay salvación, vida eterna y tesoros incalculables para vivir una vida abundante, Señor. Gracias, Señor, porque estas son tus promesas y porque la creemos, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza, la sabiduría y la valentía, Señor, para seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. A ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la majestad, Señor, del cielo. Oh Padre, te bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal, o si querés ver más videos de nosotros, acá tenés la última prédica del domingo pasado y acá otros videos que pueden interesarte. Gracias por estar con nosotros y recordá, seguimos siendo iglesia.